Reciban un cordial saludo una vez más, amigos, hermanos y ministros. Estamos compartiendo sobre y entendiendo y aprendiendo y a aprender. Estamos para aprender los que no saben y aún los que saben, para poner en práctica de manejar cada armadura para defendernos de las acechanzas de las tinieblas, para defendernos de las acechanzas de Satanás, como dice la palabra, que debemos de estar armados con toda la armadura de Dios, y para ello hay que aprender a manejarla y vestirnos con ella y tomarla en posesión. Estaremos hablando sobre la coraza de justicia. Ya hablamos sobre la verdad como arma, que tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios y la fe depositada en esa palabra. Ahora, en cuanto a la coraza de justicia, según Efesios el capítulo 6, el versículo 14, nos está diciendo que nos vistamos. En cuanto a la verdad como arma, nos decía que nos ciñéramos, que nos ciñamos de ella. Y que ceñirnos tiene que ver con la disposición, el interés y el esfuerzo. Pero ya aquí nos dice que nos vistamos con la coraza de justicia. Hay muchas personas que conjeturan que el término justicia aquí tiene que ver con vestirse con una vida pura y recta, ¿sí?, delante de Dios. Que todo creyente debe tener una vida pura y recta delante de Dios, o por causa de la relación con Dios. El apóstol Pablo utilizó en griego el término justicia como dikaisomo, que tiene que ver, y esta palabra la utilizó en varias ocasiones, haciendo referencia al don de gracia de Dios en todo hombre que cree en Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida. Porque de igual manera la Biblia nos está diciendo que el hombre, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, desde ese momento, según el apóstol Pablo, es cuando dice que es dado la gracia de Dios al hombre, a la mujer, al individuo que acepte a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. ¿Por qué? Porque es que desde ese momento es esta persona introducida a una correcta relación con Dios. Una relación en cuanto a parentesco, porque ya deja de ser creación y se convierte en hijo de Dios. O sea que esta relación, desde el momento en que se acepta a Cristo como Señor y Salvador, desde ese momento comienza un parentesco. Dios como Padre, tú y yo como hijo. En el libro, en primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez, y dice ¿por qué? Por los pecados. Él como justo pagó por nosotros como injustos que éramos. ¿Para qué? Para de esta manera llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Comenzamos a morir a la carne y vivenciamos nuestro ser en Cristo Jesús. El vestirse con la coraza de justicia tiene que ver, o se entiende y se acepta por fe, que por muy bajo y degradante que sea la condición de pecado en la que hayamos caído, por esa causa dejaremos de ser santos, pero ante Dios dejaremos de ser santos.
Pero dice la palabra que no dejaremos de ser justos. El vestirse con la coraza de justicia también es entender que por el pecado, ese pecado afecta mi santidad, pero no afecta la justicia, no afecta mi justicia. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 12 y 13 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y también dice, para que sean ¿qué? Afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Pero afirmados con el propósito de estar santos delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene por los santos en el arrebatamiento. Debemos entender o debemos tener claro que hay dos tipos de santidad: la santidad práctica y la santidad posicional. La santidad práctica, esta tiene que ver con mis actitudes. La santidad práctica tiene que ver, en otras palabras, con mi estilo de vida delante de Dios. Y que si mi estilo de vida delante de Dios es agradable, va a ser también agradable para aquellos que vienen detrás de mí. Así como Cristo, debemos de seguir las huellas de Jesús. Debemos andar en santidad, y que esto tiene que ver con, dice la palabra, que tiene que ver con lo que decimos una santidad que va en proceso. En el momento en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, desde ese momento viene nuestra alma en un proceso, en un cambio paulatino de santidad en santidad y de obediencia en obediencia. Es la santidad práctica. Pero también cuando se está hablando, en este caso, de la santidad posicional, esta es tiene que ver con, en el estado, es el estado que nuestro espíritu obtuvo en fe, en santidad, inmediatamente. Desde el momento en que se acepta a Jesús como Señor y Salvador, desde ese momento nuestro espíritu queda santificado, y a eso se le llama que entró nuestro espíritu en un proceso, en un suceso de santidad. Nuestra alma entra en un proceso de santidad. Pero nuestro espíritu entra en un suceso, o sea que fue de inmediato la santificación de nuestro espíritu. Amén. En conclusión, podemos decir que la coraza de justicia a la que la palabra de Dios nos dice que debemos vestirnos tiene que ver de vivir una vida de santidad, una vida pura y recta, por causa de la relación que tenemos con Dios. Amén. Bendiciones, bendiciones.